Señor. Y en esta mañana quiero que, como les decía, meditemos en un tema importante cuando hablamos de nuestra unidad. Y es que debemos de comprender que todos nosotros hemos sido llamados, tenemos un llamado para cumplir una misión, de forma individual, pero también de forma comunitaria. Por eso el título del sermón en esta mañana es Juntos en una misión. Hermanos, todos nosotros juntos tenemos una misión. Cada uno de nosotros puede tener ideas del futuro en su propia vida, en su propia familia. Pero quiero que sea consciente que todos nosotros nos une una misión en común. Quiero que me acompañe, vamos a leer en esta mañana, vamos a estar en la carta a los Colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Si hay un llamado de Dios para nosotros en esta mañana, hermanos, es que cumplamos nuestra misión. Dios hoy está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a cumplir nuestra misión, a cumplir la misión de proclamar, amonestar y enseñar a Cristo a todo hombre para su madurez. Quiero darle un poco de contexto de la carta a la iglesia de Colosa. Es interesante que Pablo nunca visitó esta iglesia. De hecho, cuando Pablo escribe esta carta, él estaba en prisión. Y es una iglesia que fue fundada y Pablo lo menciona, por Epafras. Es una iglesia que estaba en una zona que hoy, si lo quisiéramos buscar, es la zona de Turquía actualmente. Y esta ciudad de Colosa era una ciudad que durante mucho tiempo fue una ciudad muy importante, comercialmente próspera y muy grande, pero poco a poco fue perdiendo relevancia. De hecho, en este tiempo que Pablo les escribe, ya no era una ciudad tan importante. Pero Pablo quiere escribir, se toma el tiempo para escribir a la iglesia, a pesar de que no les conoce personalmente, pero quiere servir a la iglesia escribiendo esta carta. Y la razón por la que se escribe esta carta, o que propicia que Pablo escriba esta carta, obviamente inspirado por Dios, es que habían falsas enseñanzas con las cuales los cristianos estaban luchando. Pues en la ciudad había una falsa experiencia espiritual, es decir, las personas buscaban experiencias espirituales. Pero también había una corriente que se enfocaba en buscar la voluntad de Dios a través de visiones y a través de abstenerse a practicar ciertas cosas para, según ellos, obtener una madurez espiritual. No es tan alejado de lo que pasa hoy, ¿verdad? Y vemos entonces cómo estas ideas estaban afectando la plenitud, la conciencia que la iglesia tenía de la plenitud de Cristo y de la centralidad de Cristo y de la gloria en Cristo y de lo que significa Cristo para nosotros, la reconciliación que Cristo había logrado y cómo Cristo es suficiente. Pablo está enfatizando la obra de Jesús. Si usted lee el contexto en el capítulo 1, se va a dar cuenta cómo se exalta la preeminencia de Cristo Jesús. Y se presenta a Cristo como el creador de todas las cosas.
Se presenta a Cristo como el sustentador, se presenta a Cristo como el redentor. Es decir, a través de Cristo, solamente a través de Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y la intención de Pablo es establecer la supremacía de Cristo sobre todas las cosas creadas. Presenta la supremacía de Cristo y se manifiesta a través de la creación, a través de la providencia de Dios, pero a través también del perdón o la redención. Y por lo tanto, si Cristo es preeminente, solamente Él merece la adoración, solamente Él merece el servicio de todos los hombres, pero en especial del pueblo, de su pueblo. Recuerde que nuestra unidad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito primario es glorificar a Dios. Es mostrar quién es Dios, su carácter, pero también tiene el propósito de que Dios sea glorificado a través de más personas conociendo a Dios y glorificando a Dios. Es decir, Dios nos ha llamado a conocerle, pero también nos ha llamado para que seamos instrumentos para Él, para llevar su mensaje. Dios nos ha unido para que cumplamos una misión como un solo cuerpo. Hermanos, nuestra unidad se centra en Cristo. Por lo tanto, si estamos unidos, nuestra unidad está vinculada a nuestra fe. Tenemos unidad porque todos nosotros reconocemos que Jesús es Señor. Tenemos unidad en nuestra adoración, pero también tenemos unidad en nuestro llamado. Si bien es cierto, hay llamados particulares de parte de Dios, pero hay un llamado al cual todos nosotros compartimos y es a cumplir una misión. Pablo escribe en relación a su llamado y es cierto, hermanos, que Pablo tiene un llamado es bien específico, que tú y yo no podemos tener. Pablo ha sido llamado por Dios no solamente a convertirse en un discípulo de Jesús, sino tiene un llamado especial a ser apóstol. Recuerde que, como hemos aprendido y lo he mencionado en otras ocasiones y lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos, actualmente ya no hay apóstoles. ¿Y cómo podemos estar seguros que ya no hay apóstoles? Bueno, porque los apóstoles bíblicamente tenían una función específica para un momento específico. Los apóstoles, parte de su misión y función era traer la palabra de Dios, ser inspirados por Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos edificar sobre el fundamento establecido por los profetas y los apóstoles. Porque en el Antiguo Testamento Dios utilizó a los profetas para traer su palabra. En el Nuevo Testamento vemos una de las funciones de los apóstoles era eso. Pero también sabemos que si reconocemos eso, debemos reconocer que la revelación de Dios ya cesó. De hecho, Dios a través de Juan en el libro de Apocalipsis dice que aquel que agregue palabras o quite palabras a la Biblia, hay maldición sobre esa persona. Porque la revelación de Dios ya cesó, ya no hay nuevas revelaciones. Nuestra revelación, la revelación que hemos recibido de Dios está en su palabra. Ya no necesitamos palabras nuevas, porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Pero además, si recuerdan, hay requisitos que debían de haber cumplido alguien para ser apóstol. Uno es haber visto al Señor, haber sido testigo de su resurrección y haber sido llamado por Dios para cumplir esa función. Cerrando el paréntesis, porque creo que es importante por nuestro contexto, nosotros no podemos tener el llamado de Pablo. Sin embargo, hermanos, tenemos puntos en común con el llamado de Pablo. Tenemos un llamado diferente, pero un llamado que se relaciona con el llamado de Pablo en ciertos aspectos. Y quiero que veamos cómo a través de lo que Pablo expone en relación a su propio llamado, hay cosas que podemos aprender. Y quiero que hagamos una analogía en esta mañana a través de lo que Pablo enseña. Nuestro llamado hoy como iglesia no es a procurar tener una mejor vida hoy. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado no es a nada que se compare con el bienestar que podamos buscar en este mundo. Porque le hago una pregunta. ¿Acaso en este mundo podemos tener un bienestar mayor que estando en la eternidad con Dios? Entonces, si el propósito de nuestro llamado fuera buscar el bienestar, ¿qué haría Dios para cumplir ese propósito? Pues llevarnos con Él, porque no hay mejor bienestar que ese.
Nuestro llamado hoy y nuestra misión no tiene que ver con hacernos un nombre y obtener gloria en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Porque, hermanos, a Dios no le costaría nada hacernos famosos, ¿o no? Y en segundo lugar, tenemos que meditar que si algo podemos ver en la Biblia es que si hay un nombre digno de tener fama y gloria, es el nombre de Cristo Jesús. Nuestro llamado no es y nuestra misión es darle lo mejor a nuestros hijos. Hermanos, no es pecaminoso anhelar lo mejor para nuestros hijos, pero debemos de comprender que nuestra misión y nuestro llamado no tiene que ver con eso. Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de lo que este mundo dice que es lo mejor para nuestros hijos. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, pues sí, tiene que ver con instruirles y enseñarles la palabra de Dios, con ser un instrumento de Dios para que puedan conocer al Señor. Hermanos, nuestro llamado y nuestra misión no es acumular bienes en este mundo. Por eso es que Jesús nos dijo, no busquemos riquezas aquí, sino más bien en el cielo. Que si vamos a atesorar, que sea en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que podemos atesorar en el cielo no son cosas vanas, no son cosas pasajeras, pero tenemos un llamado y una misión que cumplir. ¿Cuál es nuestro llamado? Bueno, nuestro llamado es, y se relaciona con Pablo en lo que él menciona. Tenemos que reconocer que ese llamado implica ciertas cosas. ¿Cuál es el llamado que tú y yo recibimos? Id y haced discípulos. Lo último que Jesús le dijo a sus discípulos es vayan y hagan discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. En Hechos 1:8 se recuerdan. Y recibiréis poder y me seréis testigos comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Vayan, vayan y prediquen. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, pero cumplir ese llamado, cumplir esa misión tiene implicaciones para nosotros. Y Pablo tenía muy claras esas implicaciones para su ministerio y para su llamado. La pregunta es, ¿tú eres consciente de las implicaciones de tu llamado? Bueno, demos un paso atrás. ¿Tú eres consciente hoy en día de tu llamado y tu misión? Quiero que leamos nuevamente el versículo 24. Y ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo, ¿el qué? La predicación de la palabra de Dios. Pablo tenía claro su llamado, hermanos. Pablo tenía claro las implicaciones de su llamado. La pregunta que debemos seguir haciéndonos en esta mañana es, ¿realmente estoy viviendo conscientemente que tengo un llamado y que tengo una misión que cumplir? ¿Y estoy obrando en congruencia con ese llamado y esa misión que cumplir? Y podemos aprender 4 cosas de este texto que acabamos de leer. En primer lugar, que nuestro llamado implica o implicará, querramos o no, sufrimiento. En segundo lugar, es un llamado que nace de la voluntad de Dios. Es un llamado que implica un beneficio para otros y es un llamado sumamente importante para el reino de Dios. Y quiero que veamos y nos detengamos en cada uno de estos puntos para comprender ese llamado y esa misión que tenemos. Hermanos, el cumplir nuestro llamado y nuestra misión va a implicar sufrimiento. Es triste cuando se predica el evangelio contrario a esta verdad. Que se muestre un evangelio donde tú nunca vas a sufrir, tú vas a tener lo mejor de este mundo, irónicamente. Y el punto es que es contrario a lo que Jesús enseñó. Hermanos, si usted me pregunta a mí, humanamente hablando, yo quisiera borrar esto del evangelio, esta parte. ¿A quién le gusta sufrir? Pues, ninguno. Pero solo por estar en este mundo vamos a enfrentar sufrimiento. ¿O usted no ha sufrido? En este mundo tendréis. Jesús nos lo dijo, nos lo advirtió. Pablo al momento de escribir esta carta estaba en la cárcel, hermanos. Pablo en su ministerio había sufrido muchas cosas. Pero qué interesante es y qué extraordinario es que Pablo, a pesar de su sufrimiento, a pesar de todo lo que había sufrido, él escribe estas palabras con gozo. Y eso nos tiene que dar esperanza. Saber que las aflicciones en Cristo, el sufrimiento cuando estamos en Cristo,
es diferente al sufrimiento sin Cristo. Es que, hermanos, entendamos, el sufrimiento sí o sí lo vamos a pasar. La pregunta ¿es igual pasar el sufrimiento con Cristo que sin Cristo? Porque cuando estamos en Cristo entendemos que las aflicciones leves y pasajeras producen un eterno peso en gloria para nosotros. Tenemos conciencia que Dios en su amor usa el sufrimiento que no necesariamente Él provocó, pero lo usa para nuestro bien. Lo usa para que seamos conformados a la imagen de Jesús. Usa muchas veces el sufrimiento para que podamos conocerle a Él de manera que antes quizás no le conocíamos. Porque el sufrimiento produce fruto en nosotros. De hecho, somos llamados todos nosotros a morir a nosotros mismos. Morir a muchas cosas y eso implica sufrimiento. Como Jesús lo enseñó, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a llevar fruto. No es que Pablo esté anhelando sufrir. Es que Pablo sabe que predicar el evangelio va a conllevar sufrimiento. Si tú predicas el evangelio, hay gente que te va a rechazar. Si tú quieres vivir la verdad del evangelio, probablemente eso te lleve a perder tu trabajo cuando tú no quieras prestarte a cosas que no son correctas. Si tú tienes una empresa, el hacer la voluntad de Dios y el vivir la palabra de Dios quizás te lleve a perder clientes y negocios. Hermanos, eso humanamente trae un sufrimiento, ¿o no? La pregunta es, ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? Porque el evangelio siempre va a tener oposición. Pero hermanos, cuando nosotros sufrimos por predicar el evangelio y vivir el evangelio, no solamente Dios es glorificado, sino en medio del sufrimiento podemos experimentar gozo. Mucho dependerá de qué conciencia tengas tú al momento de estar en esa situación. Pablo, estando en la situación que estaba, él escribe con gozo. Porque hermanos, cuando nosotros sufrimos a causa del evangelio, el sufrimiento nunca será en vano. Yo no puedo venir y mentirte y decirte, no, es que si tú estás en Cristo y tú vives el evangelio, nunca vas a sufrir, vas a tener lo mejor de este mundo, porque no es cierto. Pero sí puedo decirte la verdad que aunque estés pasando penalidades o sufrimientos por vivir la verdad del evangelio, por predicar el evangelio, sí te puedo asegurar que ese sufrimiento no es en vano. No es en vano en tu vida. No es en vano para con los que están a tu alrededor. Pero es que el enfrentar el sufrimiento con gozo solo es algo que podemos vivir en Cristo, al tener un entendimiento correcto del evangelio. Hermanos, Cristo es el ejemplo de esta verdad. ¿O acaso Jesús no sufrió por hacer la voluntad del Padre? ¿O acaso Jesús no sufrió por hablar siempre la verdad? ¿O acaso Jesús no sufrió por predicar el evangelio? Y eso es lo que nos ayuda a entender lo que dice el versículo 24. Que Pablo dice, completando lo que falta, las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Y aquí creo que es importante aclarar algo. No es que el sufrimiento de Cristo esté incompleto para nuestra salvación y que nosotros tengamos que sufrir para completar esa obra de redención. No es en ese sentido que lo está diciendo. No es que el sacrificio de Cristo no es suficiente y yo tengo que sufrir para entonces obtener la salvación. No se refiere a eso, sino que cuando sufrimos por su causa, se están completando los sufrimientos que hacen falta que sufra Cristo. Porque recuerde que estamos unidos a Él. Somos su cuerpo. Y de hecho Jesús hizo la advertencia. Que el que haga algo bueno con su iglesia es como que se lo hagan a él. Y Pablo tenía esto tan claro porque cuando él tuvo un encuentro con Jesús, ¿se recuerdan qué fue lo que le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Él estaba persiguiendo a Jesús literalmente? No, ¿a quién estaba persiguiendo? A su cuerpo, a la iglesia. Por lo tanto, él le dice, ¿por qué me persigues? A Cristo le falta sufrimiento porque la iglesia, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir por causa del evangelio. Pero imagínense qué hermoso es esto, hermano. Jesús no nos ha dejado solo en nuestro sufrimiento. Jesús se compadece de nosotros. Jesús está ahí aún en medio del sufrimiento. Es que si tú pones atención,
te darás cuenta que en medio del sufrimiento Jesús está ahí. Quizás no obrando en la forma en que nosotros queremos que Él obre, pero Él está ahí. Está obrando su voluntad, está obrando para nuestro bien aún en momentos de sufrimiento. Y Pablo había llegado a ese nivel de entendimiento y por eso él se gozaba. Él se gozaba porque sabía que a través de su sufrimiento el evangelio estaba siendo predicado en otros lugares. Que a pesar de su sufrimiento el evangelio estaba teniendo frutos, como lo estaba pasando en la iglesia de Colosa, la cual él no conocía. Ahí tomaba sentido para Pablo el saber que estar en la cárcel no era en vano. Jesús es preeminente en todos, hermano. Jesús sufrió lo que tú y yo no vamos a sufrir por su gracia. ¿Has pensado en eso? Tú y yo no vamos a sufrir la ira de Dios. Jesús sí la sufrió por nosotros. Hermanos, cuando nosotros entendemos esas verdades en el Evangelio, en lugar de haber queja en momentos de sufrimiento que no podemos evitar, de nuestro corazón sale gozo y alegría. Porque no hay un sufrimiento más grande para un ser humano que estar separado de su Creador. No hay un sufrimiento más grande que la ira de Dios caiga sobre un pecador. Pero Jesús nos libró de eso a través de su propio sufrimiento. Él entregó su vida en la cruz para que tú y yo no sufriéramos el peor sufrimiento que alguien puede experimentar, y es estar eternamente separado de Dios. Por eso podemos gozarnos en medio del sufrimiento. Es que Jesús es preeminente en todo, hermanos. Él es el primero cuando hablamos de obediencia al Padre. Él es el primero cuando hablamos en la relación con el Padre. Él es el primero en la forma de servir a otros. Y cuando digo el primero, no es el número único únicamente, sino el ejemplo. No hay nadie más grande que Él en cuanto a obediencia, ¿o sí? No hay nadie más grande que Él en cuanto a la relación con el Padre. No hay nadie más grande que Él en cuanto al servir a otros. Ninguno de nosotros ha servido a la iglesia como Jesús sirvió a la iglesia, pero también en el sufrimiento. Si nosotros miramos a Jesús en momentos de sufrimiento, va a haber gozo en nuestro corazón. Sobre todo si nuestro sufrimiento no es por nuestro pecado, ¿verdad? Sobre todo si el sufrimiento es por cumplir nuestra misión, que es proclamar el evangelio. Pero en esos momentos, hermanos, Él está con nosotros. Nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos protege, nos cuida. No sé si tú has pensado en algún momento qué te impide predicar el evangelio. Mucho tiene que ver con el hecho de no querer sufrir. No querer sufrir una mala cara, no querer sufrir que te ignoren, no querer sufrir que te menosprecien, no querer sufrir que se burlen, no querer sufrir un... Pero tenemos un llamado que tenemos que cumplir. Y si tú no eres creyente, quiero decirte que, aunque no lo quieras, vas a sufrir en este mundo. Probablemente hoy estás experimentando sufrimiento. Y no vas a poder evitarlo. Pero Dios tiene una buena noticia para ti. Porque en Cristo puedes evitar el sufrimiento eterno. Porque en Cristo Jesús puedes enfrentar el sufrimiento de tal manera que tu sufrimiento no sea en vano. Si tu fe no está en Cristo, tú vas a sufrir igual y ese sufrimiento va a ser vano. No va a tener un propósito. Pero en Cristo Jesús puedes enfrentar el sufrimiento con gozo. ¿Sabes por qué? Porque al hacer la voluntad de Él, te darás cuenta que lo que tú sufras no va a ser en vano. Va a tener un fruto. Y es lo que Pablo estaba viendo en la iglesia de Colosa. Sin él haber ido, el evangelio estaba obrando en ellos.
Y este llamado, hermanos, es un llamado que es conforme a la voluntad de Dios. No solamente tenemos que reconocer que el llamado implica un sufrimiento, sino que tenemos que reconocer que nuestro llamado es conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no depende de ti y de mí decir voy a aceptar o no este llamado. Es que si tú eres cristiano, tienes ese llamado. Y Dios en su voluntad ha querido que cumplamos ese llamado. Pablo les dice, completando lo que falta de las aflicciones en Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25, del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Esa palabra administración en teología se conoce como economía, porque si usted va al griego, esa es la raíz de la palabra administración, economía. ¿Y a qué se refiere con la administración? Bueno, cómo Dios ejecuta y cumple su voluntad. Dios administra las cosas para que se haga su voluntad. Y Dios en su voluntad ha querido que su obra sea a través de nosotros como cuerpo. Es que piénselo. ¿Dios necesita de nosotros para hacer su obra? No, pero Dios en su voluntad, en su misericordia, ha decidido incluirnos en sus planes. Que a pesar de nuestra condición, de nuestras incapacidades, Dios nos usa para sus propósitos, hermanos. Eso es glorioso para Él. Y es una gracia para nosotros que nos debería de llevar a valorar nuestro llamado y nuestra misión. Dios administra su voluntad. Y si bien es cierto, aquí Pablo está hablando de su llamado como apóstol, pero de igual manera Dios administra su llamado para cada uno de nosotros, a ser discípulos. Dios administra mi llamado para establecerme como pastor y como pastor de esta congregación. Es la administración de Dios, es el llamado de Dios, es la autoridad que Dios delega para cumplir ese propósito. Y quiero ponerle de ejemplo precisamente mi llamado específico. No todos ustedes tienen llamado a ser pastores, probablemente algunos sí. Pero cuando Dios llama a una persona al pastorado es la administración de Dios. Pero parece que hoy en día las ovejas a través de la democracia pueden votar y decidir cuál es su pastor, o cómo debe de ser su pastor, o qué debería ser su pastor. Para mí es curioso cómo a veces las personas quieren decirle a un pastor cómo usar su tiempo, las prioridades, cómo predicar, cómo aconsejar. O algunos creyentes que piensan, no, si al final yo le pago al pastor. Como a los empleados públicos, vea que uno le dice, bueno, y yo a usted le pago su salario, pues. Es que sabe qué es lo que pasa. Y no estoy diciendo que no pueda haber una exhortación o una confrontación a un pastor. No me malentienda. Estoy hablando de las funciones del pastor. Ni siquiera el pastor mismo puede establecer qué debe hacer o qué no debe de hacer. ¿Por qué? Porque la administración de Dios ha establecido quién es un pastor, pero en la administración de Dios Él ha establecido qué funciones va a cumplir ese pastor. Entonces nosotros como pastores, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a nuestro Señor en cómo ejercer las funciones. Porque los pastores somos siervos de Dios. Pero también no debemos olvidar los pastores que en su economía Dios ha querido que los pastores sirvamos a beneficio de la iglesia. Por lo tanto, los pastores no debemos enseñorearnos de las ovejas. No somos señores. Yo como pastor no soy señor aquí de nadie, pero sí voy a rendir cuentas de ustedes, porque debo cuidarles. Dios me ha llamado a mí a guiarle a través de la enseñanza, pero también del ejemplo. Y hay advertencias en la Biblia de no enseñorearnos los pastores, ni trabajar por ganancia deshonesta. Mi motivación no debe de ser un beneficio propio, porque yo sirvo a mi Señor. Mi motivación debe de ser la economía de mi Señor. Yo tengo que velar por la administración de mi Señor.
Hermanos, pero eso también implica para su propia vida. Dios ha decidido que tú tengas un llamado y una misión. Si Él es el Señor de tu vida, la pregunta es, ¿tú estás reconociendo eso? O tú indirectamente le estás diciendo a tu Señor, yo sé que tengo un llamado, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Hermanos, tenemos un llamado, una misión que Dios ha deseado delegarnos. Qué gran privilegio, no es una carga, es un gran privilegio. Porque ¿saben qué? Es para beneficio de otros. Pablo tenía claro eso. Si servimos a Cristo por medio de llevar el Evangelio, es para edificación de otros. Cuando tú abres tu boca para proclamar el Evangelio, eso trae un beneficio para otros. ¿O acaso el sufrimiento de Cristo fue para un beneficio para Él o para nosotros? ¿El ministerio de Cristo representaba un beneficio para Él o para nosotros? Es que Jesús tenía todo antes de venir a este mundo y encarnar. Pero Él se despojó de sí mismo, se autolimitó a sí mismo. Entregó su vida para que tú y yo podamos tener vida. Y fíjese lo que dice el versículo 25, al final del 25. Es un llamado importante a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, tenemos un llamado. ¿Sí? Pues el llamado es a predicar la palabra de Dios. Porque es importante. Fíjense, el llamado no es abrir escuelas cristianas. Ese no es el llamado. El llamado no es abrir orfanatos. Y no me malentienda, porque son cosas que la iglesia ha hecho históricamente. La iglesia sí tiene una responsabilidad a atender a aquellos que son vulnerables, a las viudas, a los huérfanos. Pero es que, hermanos, si no predicamos el evangelio haciendo eso, ¿qué sentido tiene? Podemos alimentar a aquellos que no tienen comida, pero si no le llevamos el evangelio, ¿qué sentido tiene? Y cuando habla de misterio, algunos teólogos piensan que era una palabra que se ocupaba en el contexto de la región donde estaba la iglesia de Colosa. Las personas iban donde otras personas y pagaban para que les revelaran los misterios. Y es irónico que Pablo utilice eso, porque Dios nos ha dado a conocer algo que verdaderamente, sin la intervención de Dios, no sería posible conocer. Y lo hace por gracia, hermanos. Tiene un precio, pero un precio que tú y yo no pagamos. Un precio que quien lo pagó fue Jesús en la cruz. El misterio de que ahora nuestra relación con Dios es tan íntima que ahora Él habita en nosotros. Y tenemos una esperanza viva y eterna en Cristo Jesús. Hermanos, nadie se imaginó esta obra de reconciliación. El mayor problema de la humanidad es la enemistad con Dios. Por el pecado los seres humanos estamos separados de Dios. Pero a través de Cristo Jesús podemos reconciliarnos con Él. Nadie se imaginó que Dios iba a venir a habitar en los hombres. Es que hasta nosotros eso es, ¿cómo lo entendemos? Que Dios mismo venga a habitar en mí.
y que ahora yo pueda ser su hijo y que ahora tengo una esperanza eterna. ¿Y saben por qué era un misterio? No porque Dios no quiera revelarse, que si Dios no quisiera revelarse, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Siempre me gusta poner este ejemplo. ¿Qué puerta tocamos para encontrar a Dios? Dame la dirección. Mándame la ubicación. ¿A dónde encontramos a Dios? Es que si encontramos a Dios es porque Él nos encontró a nosotros. Porque tú y yo no podemos encontrar a Dios. Pero ¿sabes qué está haciendo ver a Pablo a la iglesia? Que en la economía de Dios Él tiene un plan. Y hay un momento específico en el que Dios quiso revelarse de manera plena a través de Cristo Jesús. Y a tal punto que Él nos hizo parte en Cristo. Porque ¿acaso tú puedes conocer a Dios sin Cristo? Y de eso se trata nuestra misión, hermanos. De proclamar el Evangelio para que otros conozcan a Dios en Cristo. Para que otros pasen de muerte a vida. Para que haya reconciliación con Dios. Para que vengan a estar unidos a Cristo y unidos a nosotros. ¿Por qué todavía estamos en este mundo? Porque nuestra misión no se ha cumplido. Cuando se cumpla la misión, cuando se convierta el último llamado por Dios, Cristo volverá. Si estamos hoy aquí, Cristo no ha venido. ¿Eso qué nos dice? Hermanos, hay que seguir trabajando. Hoy cantábamos que queremos que vuelva. Si tú quieres que vuelva, predica el Evangelio, prediquemos el Evangelio, cumplamos nuestra misión. Nuestro llamado es a ser discípulos, hermanos. Y mi segundo punto y último en esta mañana es: trabajemos y luchemos para cumplir la misión. Predicar el Evangelio es dar a conocer a Cristo. Pero ¿cómo damos a conocer a Cristo? Hay tres formas en que somos llamados a dar a conocer a Cristo: proclamando o predicando el Evangelio, amonestando o aconsejando el Evangelio y enseñando con sabiduría el Evangelio. Pablo les dice a Él, refiriéndose a Cristo, a ese Cristo preeminente, a ese Cristo que es Salvador, a ese Cristo a quien, por medio de quien conocemos al Padre, a ese Cristo por medio de quien tenemos vida, a Él proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Proclamar es predicar, hermanos. Cristo es el alfa y el omega del universo. Él es el creador de todas las cosas. Él es el restaurador, es el autor de nuestra fe, el autor de nuestra salvación, el autor de nuestra reconciliación con Dios. Por tanto, Él es el tema del Evangelio. Aquel que diga que predica el Evangelio y no habla de Cristo Jesús es un mentiroso. Porque el Evangelio es Cristo. Proclamar el Evangelio no es más ni menos que anunciar a Cristo. Hermanos, por eso todo lo que hacemos como iglesia busca exaltar la gloria de Dios en Cristo. Porque es la economía de Dios quien ha establecido eso. No somos nosotros. ¿Y cuál era el afán de Pablo? Proclamar el Evangelio. Aunque eso implicara sufrimientos. Pero él sabía que era más valioso cumplir su llamado y su misión que el sufrimiento. Mientras, hermanos, por favor escuchen lo siguiente. Yo espero que de verdad escuchen con atención. Mientras tú no consideres más valioso exaltar la gloria de Cristo, proclamando el Evangelio, por encima de los sufrimientos, no vas a cumplir tu misión. Hasta que no logremos tener un entendimiento del valor de nuestra misión, de lo urgente. Es que hay personas que están allá afuera muertas y que si mueren físicamente hoy, su eternidad es separados de Dios eternamente. Es como que tú tengas a la par a alguien que de repente le dé un paro al corazón
y tú no hagas nada porque no quieres agacharte. No llames a la emergencia porque, ay, no, a mí no me gusta hablar por teléfono. Me voy a acabar el saldo. ¿Qué pensarías tú de alguien que haga algo así? Pensaríamos qué cruel esa persona. Hermanos, igual o más cruel es no predicar el evangelio a otros. Por eso es que Pablo estaba dispuesto a sufrir. Jesús debe de ser proclamado. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a la luz. Y no solamente somos llamados a proclamar, sino también a amonestar a todo hombre. Saben que la proclamación tiene un propósito, tiene un objetivo, no simplemente es anunciar y dar una información fría. Es que las personas puedan conocer a Dios, pero conociendo a Dios, su vida sea transformada, de tal manera que glorifiquen a Dios, que vivan en obediencia a Dios, que el amor de Dios en ellos se manifieste en la forma en que viven. Por eso es necesario amonestar. ¿Y qué es amonestar? Es una advertencia, es un llamado al arrepentimiento. Y esto aplica para creyentes y para no creyentes. Somos llamados a amonestar ¿a quién? A todo hombre. Y si usted ve en griego la palabra hombre, ahí se refiere a todo ser humano. Porque somos llamados a exhortar, a advertir el peligro que implica vivir fuera de Cristo. Para creyentes y para no creyentes. Este verbo también implica la idea de estimular, animar, inclusive rogar encarecidamente. ¿Se dan cuenta la importancia de los unos a los otros en este contexto? Porque el hecho de amonestar es algo que no solamente no vas a poder hacer, porque probablemente ni cuenta te has dado, necesitas ser advertido por otro, y eso implica entonces que debes de tener gente a tu alrededor que te amoneste. Hermanos, por eso es la importancia y la insistencia del discipulado. No nos gusta ser amonestados. No, pero es necesario, hermanos. Pero interesante es que la amonestación es en base a qué? A la palabra, a Cristo. Yo amonesto a mis hermanos, amonesto al no creyente, ¿para qué? Para que vaya a Cristo, no para que actúe como yo quiero que actúe, para que vayamos juntos a Cristo. Proclamamos a Cristo, amonestamos a Cristo. Y lo último es enseñar con sabiduría. De hecho, esta palabra amonestar, muchos la entienden y creo que es válido como consejería. Aconsejar a otras personas en Cristo y hacia Cristo. Y en tercer y último lugar es enseñar con sabiduría. La sabiduría es cuando tú pones en práctica algo que sabes. Hermanos, nosotros enseñamos a otros no para que tengan conocimiento, enseñamos a otros para que nuestra vida sea conformada a la imagen de Cristo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es equivalente a proclamar el Evangelio. Porque las personas se bautizan porque al escuchar el Evangelio creen y entonces se bautizan. Pero no termina el proceso ahí, ¿verdad? Enseñándoles ¿a qué? A que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y a eso se refiere enseñar con sabiduría. Es que enseñar con sabiduría, hermanos, implica cómo vamos a poner en práctica esto. Y en los discipulados pasa muy frecuentemente. Fíjense que hay preguntas que son de reflexión personal.
¿Y Dios qué te ha enseñado con esto? Y normalmente tendemos a ser bien generales, ¿verdad? Pero ¿por qué la persona que guía el grupo se toma el tiempo de decir, no, pero específicamente cómo vas a vivir esto? Porque el punto no es tener conocimiento, el punto es vivir ese conocimiento. Eso es sabiduría. Enseñar las cosas que Él nos ha enseñado, pero para vivir conforme a ellas. Es amoldar nuestra vida a las enseñanzas de Jesús. ¿Eso se hace con una vez o implica constancia? ¿A quién de nosotros nos basta que nos digan las cosas una vez? Sinceramente. Un día de esto, creo que ayer fue que hablábamos de este tema, no de este tema directamente, sino de lo que les voy a decir, de cómo, aunque sabemos las cosas, nos cuesta vivirlas. Y necesitamos que nos las estén recordando y recordando y recordando. Tan necesario es que una de las funciones del Espíritu Santo es esa. ¿Se recuerdan que Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado? Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté recordando. ¿Por qué, hermanos? Porque no basta con saber, hay que vivir la verdad. Aquel que se ufane de tener una sana doctrina, yo le diría lo que dice Santiago. Quiero ver tus obras. Porque la sana doctrina no es conocer teología, hermanos. La sana doctrina es cuando nosotros amoldamos nuestra vida a la verdad de la palabra. Y esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? De presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Es que entendamos, hermanos, sin Cristo no hay madurez espiritual. Esa palabra perfecto es maduro. Es completo. La intención es que seamos conformados cada vez más a la imagen de Jesús. Por eso es necesario proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo, porque sin Cristo no hay madurez. Separados de mí nada podéis hacer. Eso nos lleva a reflexionar qué estás escuchando, qué estás meditando, qué estás leyendo hoy. Si eso no te lleva a Cristo, no vas a madurar. No importa cuántas predicaciones escuches. Si esas predicaciones no están centradas en Cristo, eso no va a ser edificante para ti, no va a haber madurez. Probablemente vas a sentir una emoción en el momento. Y vas a sentir un cierto ánimo. Pero en los momentos de dificultad te vas a dar cuenta que no vas a hallar de qué aferrarte. Sin Cristo no hay madurez, hermanos. Y por esto, este es el propósito de lo que hacemos como iglesia. ¿Por qué un estudio bíblico? Porque queremos exponer lo que la Biblia nos enseña en relación a Cristo y su verdad. ¿Por qué el discipulado? Porque una vez más tenemos que tener hermanos que nos ayuden, que nos exhorten, que nos animen. Porque juntos aprendemos a cómo vivir sabiamente en este mundo. ¿Por qué hay consejerías en la iglesia? Y consejerías que no están basadas en principios psicológicos. Porque la psicología no te va a hacer madurar. ¿Por qué tenemos actividades? Ayer hubo una actividad para mujeres, para las que se están discipulando. ¿Por qué retiros? ¿Por qué el discipulado? ¿Por qué? Porque nuestro llamado es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Nada fuera de eso. Proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. No somos llamados a hacer conciertos. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Y tenemos que comprender, hermanos, que esto implica un esfuerzo. Esforcémonos por cumplir nuestra misión. Pablo le dice a la iglesia de Colosa, con este fin, ¿el fin cuál fin? Vamos hacia atrás.
El fin de buscar que las personas sean presentadas maduras en Cristo por medio de la proclamación, de el aconsejar y el enseñar a Cristo. Con este fin, trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Saben que esa palabra trabajo significa esforzarse o más bien un esfuerzo, un trabajo que implica fatiga extrema? Y si vemos que no solamente dice trabajo, sino esforzándose, esa palabra esforzándose implica un esfuerzo, energía. Y esa palabra la ocupaban para describir, por ejemplo, cuando una persona participaba en una pelea o en una competencia. El esfuerzo es hasta lo último de mi energía. Hermanos, meditemos por qué estamos en este mundo. ¿Por qué aquel que nos llamó nos ha dejado en este mundo? Despertemos. Nuestro llamado no es estar pensando en los bienes de este mundo, no es estar pensando en construir, no es estar pensando en agrandar nuestro nombre, no es estar pensando en nada de eso. Nuestro llamado es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Por eso estamos en este mundo. Somos llamados a ser luz y sal. Ahí fuera hay personas que necesitan de Cristo. Y somos nosotros los llamados a proclamar a Cristo. Pero lo hermoso de todo eso es que no es en nuestras fuerzas. Con este fin también trabajo esforzándose, según su poder que obra poderosamente en mí. Si tú cumples tu misión, Dios obrará poderosamente en ti, conforme a su voluntad. Confía en Él. Pero eso no implica que vamos a acostarnos en una hamaca y decir, yo confío en el Señor y el poder de Él va a obrar. No, esfuérzate. Con este fin yo trabajo y me esfuerzo. Pero sé que lo que obra es el poder de Dios en mí. Ya no es posible que sigamos en comodidad, hermanos, viviendo para nosotros mismos. Cumplamos nuestra misión. El llamado de Dios para nosotros por medio de su palabra es: cumplamos nuestro llamado de proclamar, amonestar y enseñar a Cristo a todo hombre para su madurez. Amén. Vamos a orar.